Señores, sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy quiero presentarles mi Epiphone Les Paul Custom Jerry Cantrell Signature. La guayno, señores. Esta es una excelente réplica que hicieron de la Gibson Les Paul Jerry Cantrell. La diferencia en el precio entre una y otra es abismal, señores. Sin embargo, esta guitarra, para su precio, está considerada media alta gama con respecto a lo que fabrica Epiphone y no se queda atrás. Es una excelente guitarra. Las principales diferencias radican principalmente en sus pastillas, ya que la Gibson original cuenta con unas pastillas de alta ganancia. Trae la 490R humbucker en el lado del mástil y trae la 498T del lado del bridge. Esta Epiphone de fábrica trae una Alnico Classic Pro de Epiphone de este lado, de aquí del mástil, y una 98T Pro del lado del bridge. Esa es la principal diferencia de esta guitarra. De todo lo demás, es una Les Paul Puente Tunomatic, dos pastillas humbucker pensadas para replicar la salida de alta ganancia de la guitarra original, 22 trastes, clavijas Grover, construida en una sola pieza, encolada, y con la característica de que cuenta con una liberación de peso. Según tengo entendido, creo que trae hecho 9 agujeros dentro del cuerpo. En sí la guitarra es un poco gruesa. Alrededor de 2 pulgadas. Sin embargo, la guitarra no pesa tanto. Ya sé que esto ya lo he contado en muchas ocasiones, pero me gustaría compartírselos nuevamente. A mí lo que más me causa gracia es que la forma en que se quebró no fue por un golpe. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la forma en la que se fue abriendo es muy perfecta. No soy muy seguro de esto, pero según tengo entendido, creo que esta parte se fabrica en 2 piezas. Así que lo más seguro es que esta pieza empezó a ceder por la presión de las cuerdas. Recuerdo que estaba tocando un día
Y en lo que estaba tocando sentí un relieve. No, pues me quedé mirando, pues no se notaba mucho en ese momento, no se notaba mucho. Sino fue hasta que se empezó a desafinar. Empezó a bajarle el tono, empezó a bajar el tono. La revisé y evidentemente se había levantado. La llevé a reparar y no duró nada. También en parte fue mi culpa porque estaba recién reparada y a mí me urgía ir a tocar. Así que me la llevé, fui a tocar. Después del evento se quedó en el carro. Pues aquí el calor de Texas es tremendo. Así que pues se dio el pegamento que le habían puesto en el taller donde la llevé. Y se volvió a despegar. Y en esa segunda ocasión sí fue muy feo, se levantó bien feo esa parte. Ahí se puede ver muy bien hasta dónde llegó. Así que como me urgía, la traje al taller, la limpié de aquí y le puse pegamento para gabinetes, Titebond. Le puse unas prensas con madera, le puse una madera y le puse las prensas y la dejé secando toda la noche. Al día siguiente que entro al taller, la encuentro en otro lado y sin las prensas. Y dije, no, pues... Pero no, el pegamento hizo su trabajo y hasta el día de hoy no se ha movido. La única cuestión es estética. Como le puse demasiado pegamento, pues hubo una parte que no cerró bien. Sin embargo, como vuelvo a repetir, esa parte no se ha movido para nada. Y sigue dando batalla. Para no someterla a más presión, pues cuerdas 11, afinada en do. Y esa es la historia. Es muy terrible, pero son cosas que pasan. Y pues a veces uno tiene que ingeniárselas para no tirar definitivamente el instrumento. Ya tiene sus marcas de uso, ¿no? He abusado un poco de la resistencia de la guitarra. Ya la partí de la pala, ya vieron que está quebrada. Por ejemplo, también aquí en el selector pues se rompió con una mala aplicación de fuerza, se quebró la parte blanca del selector. Sin embargo, sigue funcionando excelentemente y pues algunos golpes y rayones que normalmente se le hace a cualquier guitarra durante el uso. Así que esto fue todo por hoy. Fue un gusto para mí poder presentarles una de mis guitarras un poco más cerca y conocer algunos de los aspectos, algunas especificaciones ahí superficiales con respecto a esta guitarra. Muchas gracias por ver el video y los espero en una próxima.